Buenas noches, bienvenida Carolina. Buenas noches equipo. Vamos a darle unos minutos a los demás que se integren para dar inicio. Bien, señores, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Eduardo Villar y les voy a estar acompañando a ustedes en este proceso de Microsoft Excel Intermedio, en el cual vamos a estar trabajando las próximas 3 semanas. Si hay algunos de los participantes que estuvieron conmigo en el básico por acá, la idea básicamente es darle continuidad a ese módulo básico y, ¿por qué no?, más adelante continuar hacia el módulo avanzado. Bien, entonces vamos a ir dando inicio. La idea es nosotros sostener los 3 encuentros que corresponden a este curso intermedio los días miércoles en horario de 7 a 8 p.m. Y la idea básicamente es ir habilitando el contenido semana tras semana, cuestión de que ustedes puedan ir
viendo el mismo y desarrollando las actividades prácticas y con ello ir adquiriendo el conocimiento que se espera obtengan en esta acción formativa. Más temprano les compartí un correo electrónico en el cual ustedes eh, tienen ya en su correo algunos enlaces, como el enlace a la plataforma, enlace a nuestro encuentro de Teams, que va a ser el mismo siempre para los 3 encuentros, y el enlace a nuestro grupo de WhatsApp. Si todavía no se ha unido a nuestro grupo de WhatsApp, les invito a unirse, pues por esa vía también vamos a estar compartiendo informaciones, las grabaciones de nuestros encuentros, que siempre son grabadas, y se comparte tanto por esa vía como vía la plataforma también. Entonces, si vamos viendo por acá el contenido, básicamente se les da la bienvenida. Se hace mucho énfasis acá en que presten atención al tema de no calificar, de no aprobar correctamente la acción formativa o de abandonar la misma. Importante este punto, pues si no se realiza en base a una causa justificada, esto puede traer consigo una suspensión del uso de la plataforma hasta por un año. Entonces es importante que tomen esto en cuenta. eh, Justo en este momento que están dando inicio, evalúen cualquier punto que entiendan eh, que les puede impedir, ¿no? Tomar la capacitación completa. Otro punto importante, aunque regularmente ustedes van a hacer entregas de manera semanal y esas entregas las vamos evaluando también semanalmente, al cierre del curso ustedes van a tener unos 10 días para solicitar cualquier revisión de las calificaciones que le han sido colocadas. Entonces, ese punto también muy importante. Y si vamos dando por acá siguiente, van a encontrar un sinnúmero de orientaciones generales en base a audiovisuales pregrabados que les compartimos por acá sobre cómo usted manejarse en el aula virtual, cómo usted colocar sus asignaciones. Por lo regular, cuando vamos a entregar las actividades prácticas en la plataforma va a haber un documento de Excel el cual usted va a descargar. Una vez usted descargue ese documento, usted va a hacer los cambios que se le soliciten y una vez realizados esos cambios va a tener que cargar nuevamente la actividad práctica ya modificada o realizada a la plataforma. Entonces acá se muestra el paso a paso de cómo usted realizar esa carga del archivo en la plataforma. Los foros, en este caso, son actividades que se utilizan para debatir tópicos, para aclarar dudas y demás. Van a encontrar varios foros dentro de lo que es el módulo de intermedio. Les invito a participar en ellos, pues muchos de estos tienen puntuación. Me pasa con mucha frecuencia que participantes se realizan muy bien su actividad práctica. Y cuando vamos al cierre del curso, que le entregamos su calificación, un 80. Solicita revisión y cuando vamos efectivamente, no realizó participaciones en los foros porque quizás entiende que no es de tanta importancia, pero sí hay foros que tienen una puntuación y la idea es que ustedes aprovechen e interactúen dentro de lo que son este tipo de actividades. Evaluaciones teóricas, cómo tomarlas, aunque en nuestro módulo intermedio no tenemos de este tipo de evaluaciones, aquí básicamente se muestra cómo hacerlo y cómo ustedes colocar su foto de perfil. Señores, es muy importante que cada uno de nosotros eh, personalicemos nuestro perfil. Acá tenemos nuestro perfil, aquí podemos modificar todo lo que es la formación, la información de formación profesional que queremos que esté publicada en la plataforma de Infotep Virtual, ¿bien? Incluyendo nuestra fotografía. Esto es vital, pues ayuda bastante a lo que es el poderlo identificarlo visualmente con más facilidad. Bien, entonces, eh, todos a colocar su fotografía en el perfil. Así también acá tenemos acceso a los diferentes portales institucionales mediante los cuales se pueden hacer solicitudes adicionales de cursos, solicitud de emisión de certificados, entre un sinnúmero de informaciones adicionales que se pueden realizar por esta vía.
Ya profundizando un poquito más, aquí vamos a encontrar la guía inicial obligatoria. Es una guía con la cual iniciamos el curso, básicamente informativa sobre lo que es la virtualidad en Infotep y la cual van a ir avanzando por acá y una vez finalicen, que es la lectura de la guía, van a alcanzar una puntuación de 5 puntos. Las puntuaciones aquí son acumulativas, al igual que en el básico. El mínimo para aprobar son unos 60 puntos. Eh, entonces, la idea es que ustedes vayan acumulando tantos puntos sean necesarios para que así puedan avanzar correctamente. Foro de avisos, aquí podemos colocar alguna información. Por lo regular lo hacemos por las diferentes vías, tanto por el foro, el grupo de WhatsApp, correo electrónico, todas las vías disponibles para que así usted la información le llegue por diferentes lugares cuando suceden algunas situaciones en las que debamos informar sobre algún tema en particular. Cuando ustedes acceden a la plataforma, van a poder visualizar hasta el momento dos bloques habilitados, el área de ambientación y la unidad 1. Vamos a estar viendo un poquito más adelante el cronograma de actividades en el cual vamos a mostrar cómo se va a ir desplegando y vamos a ir realizando las diferentes actividades. La idea de esto es no saturarlos con información en exceso, sino que ustedes vayan trabajando paso a paso en el contenido semanal que está pautado para desarrollarse. Entonces, en el área de ambientación, aquí van a encontrar audiovisual pregrabado con la bienvenida de nuestro director, foro de socialización, en el cual comparto un poco sobre mí, sobre parte de mi formación profesional y algunas de las cosas que me gustan hacer. Y les invito acá, presionando a responder, a que ustedes hagan lo mismo en base a estos puntos que tenemos acá. Nombre, cómo prefieren que le llamen, dónde viven, área de formación y cursos realizados, ocupación. Y presentarse escogiendo un paisaje, objetos, circunstancias o deseos con los cuales se identifica o tiene algún sentido para usted y describir la importancia que tiene eso para usted. Entonces, la idea aquí es participar, interactuar y les invito a ponerse al día con este punto. El reglamento del participante va muy de la mano con el protocolo del participante. Básicamente, el reglamento es una versión como menos ilustrada a lo que es, si se fijan aquí, el reglamento es como más, menos ilustrada. Bien, entonces me gusta más verlo acá, en el protocolo. El protocolo es un poquito más gráfico. Y básicamente acá lo que se busca es darle algunos tips. Como saben, estos entornos de la virtualidad tienden a ser mucho más fáciles, ¿verdad? En el sentido de que puedo tomar la capacitación desde el lugar donde esté, a la hora en la cual esté. Si usted por algún momento, por alguna razón quizás no pudo estar presente en nuestro encuentro acá, que es lo ideal, puede ver la grabación mañana. Bien, entonces, pero para nadie es un secreto que este tipo de capacitación requiere un poquito más de disciplina. Bien, pues al no estar todos juntos en un aula, en un horario específico, el participante puede tender a no realizar algunas actividades por cuestión de que o se le pasó o sin número de situaciones que se pueden presentar. Entonces, la idea de este protocolo precisamente es darle algunos tips para que ustedes se mantengan firmes en el proceso de capacitación y qué puntos deben de tomar en cuenta para lograrlo. Bien, este protocolo va orientado tanto a cursos virtuales como a semipresenciales. Infotep tiene cursos tanto presenciales, semipresenciales, esos cursos que requieren una parte en el taller y otra parte en la virtualidad, y totalmente virtuales, como es el caso de esta capacitación. Entonces, dentro de los puntos está visitar la plataforma con frecuencia, cumplir con las actividades que le hayan sido asignadas por el tutor, comunicarse con su tutor de forma continua para aclarar cualquier duda que pueda tener, realizar las tareas que se les asignen y entregarlas en las fechas estipuladas por los medios establecidos. Y así va a encontrar aquí un sinnúmero de tips que les invito a, a profundizar. Bien.
Entonces es importante que lo hagan. Seguimos verificando por acá. Aquí tenemos el foro de dudas que se puede utilizar precisamente para externar dudas. Y ya si bajamos un poquito por acá, vamos a encontrar el cronograma de actividades para estas 3 semanas, el link para nuestro encuentro de Teams, que siempre va a estar acá, adicional al grupo de WhatsApp, y el link para unirse a nuestro grupo de WhatsApp, que también está por acá. Entonces, estos puntos es importante eh, que sepan que están acá también disponibles. En cuanto al cronograma, aquí vemos que el Excel intermedio es el curso que estamos visualizando en este momento. Dentro del objetivo está que las personas serán capaces de aplicar funciones avanzadas como búsqueda, filtros, tablas, gráficos dinámicos, crear y analizar escenarios, manejar algún tipo de datos, resolver problemas, entre otros. Acá vamos visualizando el contenido por semana y entre qué día y qué día va a estar habilitado. Ojo, muy importante. El hecho de que si es el 27 no quiere decir que el 28 ya no pueda hacer la entrega. Usted puede cerrar el 27, que es el rango, la fecha de compromiso acá para nosotros cerrar esa semana. Si no pudo entregar el 27 y lo entrega el 28, el 29, va a tener una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha. Bien, pero aún así le permite hacer la entrega. Entonces, aquí tenemos la unidad general, que es la que estamos visualizando en este momento. Luego vamos a la unidad 1, en la cual vamos a visualizar algunas partes técnicas ya directamente en Excel. Vamos a tener actividades tanto colaborativas como individuales. Y aquí la distribución de la puntuación. Según vayamos realizando actividades, vamos a ir acumulando. Igual para la semana 2 tenemos ya 2 unidades totalmente prácticas. Y en la semana 3 también 2 unidades totalmente prácticas. Bien. ¿Dudas, aclaraciones hasta el momento? ¿Dudas, aclaraciones? Todo en orden. Ok, entonces, básicamente, ya acá en lo que es el concepto, los conceptos básicos en la unidad 1, vamos a trabajar lo que es el encuadre grupal y el formato de tabla. Bien, el formato de tabla. Dentro de la estructura de las unidades, vamos a encontrar una estructura similar siempre, en la cual tenemos como una breve introducción. En este caso tenemos la guía o el manual de Excel intermedio. Con esta guía vamos a trabajar hasta la unidad 4. Vamos a ir consultándola semana tras semana, precisamente para ir viendo el contenido que nos corresponda desarrollar en esa semana. Audiovisuales pregrabados que nos sirven de apoyo para realizar las actividades prácticas de las diferentes semanas. Cada unidad tiene un material audiovisual pregrabado por mi persona que les va a ir apoyando paso a paso en cómo realizar las actividades prácticas. En este sentido, si en algún momento no nos da tiempo quizás a visualizar el contenido de las unidades de alguna semana, entonces pueden auxiliarse perfectamente de ese material que tenemos por acá. Foro de la unidad, algunas, algunas interacciones se solicitan acá en base a la temática que vamos a estar trabajando. Y asignaciones prácticas, dos, que vamos a ir desarrollando también. Y una vez desarrolladas, deben ser colocadas acá, los dos archivos. Entonces, si vamos viendo el contenido, vamos a abrir todo el material didáctico inicialmente. En la instrucción nos indica que el objetivo, terminada la unidad, el participante tendrá la capacidad de enunciar los conceptos básicos, así como utilizar los formatos como tabla y formato condicional, que son los puntos que vamos a estar desarrollando en esta primera semana. Si vemos aquí el manual, y aquí les invito a crear su carpeta en su computador, dicha carpeta usted lo puede eh, ir guardando las informaciones que vamos a ir compartiendo semana tras semana. Pues una vez finalizada la acción formativa, entonces ese curso va a desaparecer de su perfil. Entonces es importante
puedan guardar ese material y luego entonces lo puedan utilizar como apoyo si en dado caso lo necesitan. De los puntos que vamos a estar visualizando, conceptos generales, formatos avanzados, manejo de fórmulas, funciones lógicas, manejos de datos y manejos de gráfico en Excel. En cuanto a los conceptos generales, se hace una breve retrospectiva en cuanto a qué es Excel y cómo está compuesto. Excel es un software de tipo hojas de cálculo y está compuesto por filas y columnas. En, en Excel, un libro es como si fuese un archivo en que se trabaja y donde se almacenan los datos. Cada libro puede contener varias hojas y pueden organizarse varios tipos de información relacionadas a un único archivo. Aquí vemos algunas características entre versiones. Las versiones, en la versión que estamos utilizando en el material audiovisual y en mi computador también es la de Excel Office 365, que es la más reciente. Bien, ya luego aquí debajo, haciendo nuevamente esa retrospectiva, en base a los conceptos básicos, vemos el concepto de fila, de columna, de celdas, lo que es un rango de celdas, el tipo de datos que permiten la celda y así sucesivamente. Acá podemos visualizar lo que es la interfaz, cómo está las diferentes partes identificadas en la interfaz. Si se fijan acá, tenemos como más, está como más detallado que en el módulo básico. Bien, que se veían algunos recuadros nada más. Acá se ve más en detalle. También visualizamos acá lo que son las cintas de opciones. Cada una de las cintas, cuestión de que se puedan identificar algunas opciones que se quieran poner en práctica. Y ya avanzando por acá, vamos a ver lo que es el concepto de formatos avanzados. En Excel podemos aplicar varios formatos, pero en especial podemos aplicar formatos de una manera personalizada y a este formato le vamos a llamar formatos avanzados. Si queremos darle un formato como tabla automáticamente a nuestros datos, damos clic y básicamente aquí se está viendo el paso a paso de cómo hacerlo. En cuanto al formato condicional, es un formato que cambia el aspecto de un rango de celdas en función de una condición o criterio que se presente. Si se cumple con esa condición, el rango de celdas tendrá el formato indicado. Si la condición no se cumple, el rango de celda no tendrá ese formato. Bien, entonces hasta acá vamos a trabajar específicamente hasta la página 6, la parte de buscar y reemplazar, que son funciones básicas que la vimos anteriormente en el módulo básico. Entonces, esta es la guía, la vamos a dejar por acá y vamos a continuar avanzando. Entonces, en cuanto al material audiovisual pregrabado, aquí van a encontrar dos audiovisuales. Uno que tiene que ver específicamente con la actividad práctica a realizar en el formato como tabla y otro que tiene que ver específicamente aplicar el formato condicional. Entonces, este material es importantísimo para ustedes desarrollar las actividades prácticas. En cuanto al foro de la unidad 4, perdón, de la unidad 1, en este foro se les pide que mencione una herramienta del estilo de tabla, recordando que luego de aplicar el estilo de tabla a un rango de datos, nos aparece una cinta de opciones, en este caso se llama diseño, y cuando damos clic dentro de nuestra tabla, en este caso cuando se da clic sobre nuestra tabla de datos. Este es un menú flotante, yo le llamo menú flotante a este menú. Eh, y eso se debe a que cuando yo inserto cualquier objeto, no solamente el formato como tabla, yo puedo insertar una imagen, una forma, un icono, una tabla dinámica, un gráfico, cualquiera de esos objetos que están en el menú insertar, yo lo puedo insertar y cuando yo me posiciono encima de ellos, me van a aparecer menú flotante en la cinta de opciones que me van a permitir yo cambiar las propiedades de ese objeto. Bien, entonces, básicamente la idea acá es que usted lograr que usted identifique algunos de esos objetos, responda por acá y pueda acumular estos puntos que tenemos por aquí. Entonces, si bajamos acá las actividades prácticas para irlas viendo,
tenemos dos actividades prácticas. La primera, que es esta que está acá, tiene que ver específicamente con el formato como tabla. En Excel se manejan dos tipos de tablas. Se manejan lo que es las tablas comunes o formato como tabla o tablas estáticas y se manejan lo que son las tablas dinámicas. Inicialmente, en esta primera unidad vamos a trabajar las tablas estáticas y más adelante vamos a trabajar tablas dinámicas. La idea acá en esta primera, en estas hojas que tenemos aquí debajo, tenemos dos. Una con las instrucciones de lo que se quiere que se haga y otra con los datos. Si se fijan acá, nos piden triplicar, eh, copiar o triplicar los datos entre áreas separadas de la misma hoja. O sea que yo voy a tomar estos datos y voy a arrastrarlo hasta acá y arrastro otra vez hasta acá. Y aquí tengo todo esto realizado. Bien, ¿por qué se triplican los datos? Porque una de las desventajas precisamente del formato como tabla es que cuando yo le aplico un formato a este grupo de datos, él convierte los datos al formato nuevo que se le está pidiendo, diferente al formato de tabla dinámica, el cual mantiene el origen, los datos de origen intactos, permitiéndome a mí reutilizarlo n veces. Y esa es una de las diferencias entre tablas estáticas y dinámicas. La estática no me permite reusar los datos de origen, mientras que la dinámica sí me permite reusar los datos de origen. Entonces, una vez ya yo tengo aquí triplicados, me pide aplicar el formato como tabla al primer grupo de datos. Entonces yo vengo acá, me posiciono en cualquiera de las celdas. No es necesario yo seleccionarlas todas, ¿bien? Con posicionarme dentro de una de estas, vengo acá en el menú inicio, dar formato como tabla. Aquí yo puedo elegir el formato de mi preferencia. Elijo esta y miren cómo él automáticamente hace la autoselección. Esa autoselección, él sabe hasta dónde va a llegar dependiendo de los espacios en blanco. Por ejemplo, si yo elimino esta columna, ya él no va a ver un espacio en blanco aquí y va a llegar la selección hasta acá. Vamos a ver. Mírenlo acá. Bien. Entonces, es importante con ese espacio en blanco yo delimitar hasta dónde yo quiero que llegue lo que es la selección de los datos cuando utilizo el selector automático. Si no, entonces básicamente yo tendría que acá eh, hacer una selección manual. Bien, entonces no es el caso. Yo aquí le digo que es este, por ejemplo. Si aquí hay algo que no me cuadra, entonces puedo seleccionarlo y miren cómo él acá me va colocando, cambiándome los valores. Bien, cuando le doy a aceptar, entonces ya aquí nos muestra eh, el formato como tabla como tal. Entonces, miren la diferencia. Miren qué interesante. Si me posiciono acá, veo que a la derecha de Acrobat no me aparece nada. Si me posiciono otra vez acá, miren cómo a la derecha de Acrobat me aparece el menú diseño de tabla. Bien, ese menú me permite cambiar las propiedades de ese objeto que tengo acá. Entonces, ¿qué propiedades puedo cambiar de él? El estilo. Bueno, quiero otro estilo diferente. Bueno, pues aquí lo puedo cambiar. Es una forma aquí de yo cambiar ese estilo. Dentro también de las propiedades de la tabla, me aparecen estas pestañas que tengo acá, las cuales yo puedo filtrar en base a esto. Bueno, quiero recursos humanos, aquí se me muestra el recurso humano específicamente. Quiero ver entonces recursos humanos y compras. Aquí puedo ver recursos humanos y compras. Bien. Y así sucesivamente yo puedo jugar con este formato, este filtro que me permite realizar lo que es el diseño como tabla. Entonces, podemos visualizar acá que nos dice que luego de aplicarlo, nos dice, aplica el formato como tabla y luego cámbialo al estilo de su preferencia al segundo grupo. Ya eso lo hicimos. Básicamente, yéndonos al diseño como tabla y cambiando el estilo acá. Pero aquí vamos a agregarle como quiera un formato como tabla para que así no se quede sin así, de esta forma. Aquí en el diseño de tabla vamos a encontrar un sinnúmero de funciones que yo puedo aplicar. Por ejemplo, funciones como la primera columna, si quiero que esté en negrita, la última columna, si quiero que esté en negrita, columnas con banda o sin banda, puedo jugar con esto.
También aquí puedo jugar con las filas de totales, las cuales me permite a mí agregar un total acá, ¿lo ven? Y agregarle funciones por cada una de esas celdas. Si quiero, en este caso, tiene una función de recuento para que cuente la cantidad de registros que tiene la tabla, pero también puedo agregar funciones como max, min y demás funciones. Bien. También acá tenemos lo que es la parte de segmentación. Esta parte de segmentación nos permite a nosotros elegir una de las columnas o varias de las columnas de la tabla. Por ejemplo, si yo elijo acá departamento. Y esto me permite a mí crear lo que es un bloque de segmentación a través del cual yo puedo aquí hacer diferentes filtrados de datos sin la necesidad de estar acá haciendo clic en estas pequeñas pestañas. Bien, simplemente aquí yo lo voy seleccionando. Si quiero seleccionar más de uno a la vez, aquí puedo activar la selección múltiple e ir acá agregando tantas departamentos yo necesito. Bien. Entonces, si yo tengo la necesidad, por ejemplo, en este caso, me posiciono acá, voy al diseño de tabla, van a notar que si seguimos visualizando hacia la izquierda, cada una de estas tablas que hemos agregado tiene un nombre por defecto. Esta que está acá se llama tabla 2, esta que está acá se llama tabla 1. Estas tablas yo las puedo renombrar acá, ponerle, por ejemplo, tabla. Bien, presiono Enter y ya ese nombre de esa tabla es un nombre global dentro del libro de Excel que yo estoy manejando. Por ejemplo, si yo vengo acá, abro una hoja nueva y aquí le digo, bueno, mira, el valor que voy a tener aquí va a ser igual a lo que contenga tabla y de copo. Mírenlo acá, presiono Enter y ya aquí van a estar todos los datos. Bien. Ahora bien, la magia de la tabla estática está en lo siguiente. Si yo mañana aquí adiciono un registro 5010 de Ángelo Pérez de Recursos Humanos. Bien, cuando yo voy a la hoja donde estoy invocando la tabla, miren aquí donde ya me aparece. Bien, ahora bien, ¿qué sucede si ya yo a esa tabla le he insertado acá el total de filas? Bien, el total de filas, por ejemplo, y aquí podemos ver que el recuento aumentó a 11. Bien. Si yo trato de aquí insertar un valor nuevo, me voy a dar cuenta que no se incorpora, ni acá tampoco. Bien. ¿Por qué? Porque ya cuando agregué aquí la fila de total, aquí la fila de totales, eso quiere decir como que ya cierra la tabla. Bien. Entonces, para incorporar esto dentro de la tabla, entonces tengo que, a la parte inferior derecha del número, tengo una pequeña mueca azul. Aquí me posiciono y cuando tengo esa doble flecha diagonal, arrastro e incluyo dentro de la tabla ese registro nuevo que hemos agregado. Miren aquí donde se incluyó. Miren cómo cambió de 11 a 12 el recuento. Y vamos a ver en hoja 1 se hizo el refresh. Mírenlo aquí, el refresh de el valor. Bien, entonces, muy importante tener en cuenta estos puntos. Ya para lo que es el último punto que nos pide aplicar formato como tabla al tercer grupo y luego convertirlo en un rango sin borrar los formatos. Básicamente, acá lo que se nos pide es agregar un formato como tabla nuevamente a esto. ¿Y esto debido a qué? Esto se debe a que muchas veces nosotros tenemos un grupo de datos y tenemos una necesidad puntual de nosotros darle un formato a ese grupo de datos. Un formato como por ejemplo esta combinación de colores entre un poquito de azul, un poquito de naranja y así sucesivamente. Pero que hacerlo nosotros desde cero nos puede tomar un poco de tiempo. Entonces lo que muchas personas hacen es precisamente dar un formato como tabla y para no tener una tabla como tal con estos
pestañas y demás, lo que hacen es, una vez que ya la insertan, van al diseño de tabla y convierten nuevamente esa tabla en un rango de celda. Aquí nos pide que si lo queremos, que si estamos seguros. Y aquí podemos visualizar ya cómo se eliminó el formato como tabla, pero se mantuvo el formato de, el color de la tabla que yo quería. Entonces, puedo identificar a la derecha de Acrobat que cuando estoy posicionado acá, no nos aparece la ventana flotante, ni nos aparecen las pestañas en el encabezado de cada columna, mientras que si me coloco acá, miren cómo aparece acá, y miren aquí los encabezados de cada columna. Bien, entonces al finalizar la actividad práctica, esta que acabamos de visualizar, más o menos de esta forma debe quedar el contenido. No sé si tienen alguna duda o aclaración antes de pasar a la siguiente actividad. ¿Dudas, aclaraciones? Déjenme saber, por favor. ¿Dudas, aclaraciones? Perfecto. Muchas gracias, Ariel, y a los demás que están reaccionando. Bueno, señores, entonces vamos a ver la segunda actividad. Miren, la segunda actividad tiene que ver con el famoso formato condicional. El formato condicional, precisamente, lo que nos permite a nosotros es nosotros darle un formato a un grupo de datos o de celdas, dependiendo de la condición que se presente. Esto es muy útil para escenarios en los que se manejan indicadores, escenarios en los que se manejan valores, se manejan lo que es productividad y todo ese tipo de escenarios. ¿Bien? Entonces, muy importante utilizar este tipo de herramientas. Tenemos este grupo de datos a los cuales se le van a aplicar estas funciones que tenemos acá o estas instrucciones. Lo primero es aplicar el formato todos los bordes a la tabla, pues aquí no tenemos ningún borde. Y si yo fuera archivo, imprimir, voy a notar que acá no tengo ningún borde. Bien básico, nada complejo, básicamente aquí agregar ese. Si yo quiero en este caso reducir esto, miren, si se fijan aquí, yo estoy haciendo una selección de este tipo, ¿bien? Para yo hacer esto un poquito más fácil, lo puedo hacer de la manera siguiente. Lo posiciono aquí, Control Shift, flecha hacia la derecha y flecha hacia abajo. Ya aquí yo hice mi selección completa. ¿Bien? Control Shift, flecha hacia la derecha y flecha hacia abajo. Y ahí está todo seleccionado. Todos los bordes, y aquí yo tengo eso cotejado. Cumplimos con el primer punto. El siguiente punto nos pide aplicar un color distinto a cada letra de la columna clase, utilizando la herramienta de formato condicional. O sea, yo tengo esta columna clase y cada vez que hay una letra, por eso debo hacer la selección, control shift, flecha hacia abajo. Cada vez que haya una letra diferente, yo quiero agregarle un color. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a acudir acá al formato condicional. Dentro del formato condicional tenemos varias funciones que vienen preconfiguradas. Para este caso en particular, vamos a crear una nueva regla que se adapte a nuestra necesidad. Esa nueva regla se la vamos a aplicar únicamente a las celdas que contengan un valor X, que son de estas que están aquí seleccionadas. Cuando una de esas celdas contenga un texto en específico, miren cómo aquí yo puedo tener un valor numérico entre 1, mayor o igual, menor o igual. Si es un texto específico que contiene una letra, que no contiene una letra, que empieza por una letra o palabra o que termina por una letra o palabra. Bien, entonces este menú de acá va a cambiar dependiendo de la opción que yo elija acá. Entonces, cuando se va a aplicar el formato a esa celda, cuando se tenga un texto específico que contenga la letra A. Si esa condición se da, entonces vas a aplicar un formato que puede ser una fuente negrita, cursiva, un borde en específico o un relleno de celda. ¿Sí? Entonces le damos a aceptar y ya aquí podemos ver cómo se habilitó eh, esa condición y cómo se rellenó acá el fondo de la celda. Esto mismo, con esa misma selección,
pues queremos aplicarlo a todo, pues si mañana el valor de A cambia a B, pues él automáticamente cambia su color en base a la nueva condición. Entonces venimos por acá, le decimos nuevamente por acá, texto específico que contenga la letra B. Aquí está. Vamos a hacerlo ahora nuevamente con la letra C. Y así se va a hacer en base a la cantidad de variable que se tenga. Letra C. Entonces, de ese escenario, ahí está. Y por último, la letra D. Listo. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Se ha aplicado a todas esas celdas. Si vengo aquí a formato condicional, a administrar las reglas, puedo ver aquí las diferentes reglas que hemos creado. Aquí se pueden editar, eliminar, agregar o incluso duplicar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Si mañana el contenido de esta celda en vez de A va a ser B, cuando tú presiones Enter va a cambiar el color. Bien, si cambias a D, va a cambiar el color. Si cambias a D, va a cambiar el color. Si cambias a C, va a cambiar el color. Entonces, esa es la idea en este escenario de que dependiendo del valor que tenga la celda, eh, en base a esa condición va a cambiar el formato. Entonces, esto lo vamos poniendo un poquito más interesante, porque si se fijan acá, ya aquí empezamos a aplicar ese formato condicional en base a valores monetarios. Por ejemplo, aquí nos pide aplicarlo en la columna cartera en verde a los valores mayores a 500.000. Entonces, acá yo me coloco en cartera, control shift clic hacia abajo. Cuando el valor sea mayor que, miren aquí qué fácil, puedo utilizar esta que ya viene hecha por defecto, mayor que 500.000, va a colocar un color verde. Aquí tienes un verde sugerido, si quieres más, aquí tienes personalizados. Color verde, acepta, ya aquí tengo ese color. Si luego quisiera que fuese eh, color rojo a los valores que sean menor a 300.000, entonces vuelvo acá, menor que 300.000, que sea rojo, perfecto. O le puedo decir entre 300 y 500 que sea amarillo. Entre 300 y 500 que sea amarillo. Vamos a ver, entre 300 y 500 que sea amarillo. Entonces, si se fijan aquí, ya tenemos una especie de semáforo. Si este valor que está por debajo de 300, yo le coloco 301.000, automáticamente cambia a amarillo. 501.000 cambia a verde. Entonces, esa es la idea. Que si mañana yo vuelvo y coloco ahí un grupo de datos, él pueda analizármelo e identificar yo con facilidad visualmente cuáles están fuera del rango. Puede aplicar para inventarios, si hay algún inventario que está por debajo del sugerido, que automáticamente me lo coloque en amarillo o en rojo. Y básicamente son algunas de las funciones que se le pueden dar a este tipo de herramientas. Por último, acá tenemos aplicar el formato condicional del color que usted quiera a la columna documento. Esto para encontrar valores duplicados. Este tipo de herramienta también es muy útil cuando queremos buscar diferencias entre uno y otro. Podemos realizar este tipo de ejercicios. Bien, entonces me coloco por acá, seleccionamos y aquí vamos a aplicar el formato condicional de valores duplicados.
Cuando lo seleccionamos, él nos va a indicar si lo queremos duplicado y en qué color lo queremos colocar. Lo colocamos rojo. Y acá podemos hacer uso de la función de buscar para precisamente investigar en qué posición está, por ejemplo, el 7183. Sabemos que aquí está en la fila 618. Y si le doy a buscar nuevamente, puedo fácilmente identificar que aquí está en la celda 7183, perdón, 396. 396 y 618. Son las diferentes filas en las cuales se encuentran ese valor en particular. Pero acá podemos visualizar que hay diferentes valores duplicados y de la forma que podemos identificar en qué posición están es precisamente con la búsqueda de los valores. Entonces, nada, señores, esto sería las actividades prácticas que tenemos para la semana que deben realizar y cargar en la plataforma. ¿Dudas, aclaraciones en base en base al contenido visto el día de hoy? ¿Dudas, aclaraciones? Todo en orden. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Presten atención. El contenido se habilitó el día de hoy. Vamos a dejarlo habilitado hasta el martes 29 a la medianoche. Esa es la fecha de compromiso que ustedes tienen para entregar el contenido de esta unidad. El próximo lunes 28 se va a habilitar el contenido de las unidades 2 y 3. Lunes 28 se habilita contenido de unidades 2 y 3, el cual ustedes pueden ir visualizando eh, tanto lunes como martes, y es el contenido que vamos a debatir el próximo miércoles 30. Bien, miércoles 30 vamos a ver este contenido que está acá. Si usted quiere o tiene tiempo y puede irlo visualizando, a partir de la semana próxima va a estar disponible el lunes 28, perdón. Bien. Si surge alguna duda en el proceso, estamos por acá para apoyarles. Siéntanse en la confianza de contactarme. Y nada, señores, espero verles en la meta a todos. Espero que les haya gustado nuestra clase del día de hoy y que tengan una excelente noche. Bye bye. Gracias, Buenas maestro. noches, gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. Feliz noche a todos. Igual para todos, gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Seguimos, vamos arriba.